¿Por qué los haitianos dicen que son descendientes de los taínos? Según una teoría, los indígenas no se extinguieron por completo, sino que sobrevivieron y se mezclaron con los esclavos africanos. Algo curioso es que los esclavos que proclamaron su independencia en 1804 le pusieron el nombre Haití a su país en honor a sus ancestros. Y los rebeldes que lucharon por la libertad se llamaban a sí mismos el ejército indígena. En Haití, los caciques Enriquillo y Anacaona son vistos como grandes héroes haitianos. En este documental investigamos si realmente existe una conexión biológica entre taínos y haitianos, y la verdad te va a sorprender bastante. A lo largo de los años, algunos historiadores haitianos reprodujeron estas ideas en sus escritos. Todavía en la actualidad, podemos encontrar cientos o miles de comentarios en redes sociales de haitianos afirmando su vínculo biológico con los pueblos indígenas de la isla. Para encontrar el origen de todo esto, tenemos que viajar más de 200 años atrás y entender por qué decidieron utilizar el nombre Haití, porque ahí es donde comienza todo este enredo. Desde mediados del siglo XVII, la isla estaba dividida en dos colonias. En el oeste, Saint-Domingue se convirtió en la colonia francesa más rica de América, sostenida por el trabajo forzado de cientos de miles de esclavos africanos. En 1791, esos esclavos se rebelaron, incendiaron las plantaciones y atacaron a sus amos. Así comenzó una guerra larga y despiadada, que 13 años después terminó con una victoria impensable. Los antiguos esclavos derrotaron al ejército francés y conquistaron su libertad. Las tropas francesas abandonaron la isla luego de ser derrotadas en la última batalla, y al día siguiente, el ejército de negros, encabezados por Jean-Jacques Dessalines, proclamó su independencia. Y ojo con esa fecha, no es un error. Aquí es donde la cosa realmente se pone interesante. Ese momento fue muy importante para ellos, porque significaba que se estaba produciendo una ruptura definitiva con Francia y con todo ese pasado cruel de esclavitud. Ese mismo día, el ejército de negros redactó un documento que anunciaba lo siguiente: la independencia de Saint-Domingue está proclamada. En ese entonces, todavía no se había planteado si el país debía tener un nombre diferente al de la antigua colonia. Parecía que al principio se quería mantener el nombre de Saint-Domingue y no el de Haití, porque a lo largo del documento se menciona constantemente Saint-Domingue como el nombre del nuevo estado. Nadie parecía mostrarse interesado en cómo iba a llamarse la nueva nación. Quizás porque todo el mundo ya sabía que el país tenía un nombre desde hacía más de 150 años: Saint-Domingue. Ahora bien, ese documento que proclamó la independencia el 29 de noviembre era algo más bien provisional. En ese entonces todavía no existía un estado organizado que asumiera el control del país. Además, esa primera acta de independencia no satisfacía por completo a Dessalines. Lo consideraba demasiado frío, quería que le incluyeran más carga emocional. Así que realizaron algunos cambios en el acta constitutiva y se reunieron nuevamente en Gonaives el 1 de enero de 1804 para proclamar definitivamente la independencia. Uno de los cambios fue el nombre que llevaría el país. De Saint-Domingue pasó a llamarse Haití.
Ese cambio de nombre fue tan repentino y extraño que hasta la prensa extranjera reaccionó con asombro. La revista británica El Registro Anual escribió en 1804: la isla fue despojada de su nombre moderno y devuelta a su denominación original, Haití. El catedrático estadounidense David Giggles encontró ese cambio de nombre muy radical. Así lo escribió en 1997. El cambio de nombre de la colonia francesa de Saint-Domingue a Haití sigue siendo el único caso de una colonia del Caribe que experimentó un cambio de nombre radical al alcanzar su independencia. Aquí nace una pregunta inquietante: ¿por qué eligieron específicamente Haití? La respuesta es bien interesante, porque aquí es donde entra en la ecuación los taínos. Mucho antes de la llegada de los africanos, esta isla ya había sido escenario de sufrimiento. Los taínos fueron obligados a trabajar sin descanso, maltratados y despojados de su libertad, hasta casi desaparecer. Siglos después, en la colonia francesa de Saint-Domingue, ese mismo sufrimiento volvió a repetirse, pero ahora sobre los africanos esclavizados. Por eso muchos negros y mulatos comenzaron a verse reflejados en los indígenas. Entendieron que ambos pueblos habían vivido el mismo dolor y que habían sido víctimas del mismo sistema colonial. El intelectual haitiano Emily Now, que vivió muy cerca de la época de la independencia, explicó esta idea en su obra Historia de los Caciques de Haití, publicada en 1837. Por eso todavía hoy, Enriquillo es venerado en Haití. En su figura muchos haitianos ven el primer gran símbolo de resistencia contra la dominación europea en la isla. Para ellos este cacique representa esa lucha que ellos también hicieron suya, al punto de que su figura llegó a ser más importante en Haití que en la propia República Dominicana. De ahí nació una idea poderosa: honrar a los indígenas por el sufrimiento que habían padecido y vengar la injusticia histórica. Una forma de hacerlo fue devolverle a la isla su nombre original, Haití. Eso ayuda a entender que la revolución haitiana no fue solo una lucha por la libertad, sino que también fue una venganza histórica. Así lo dijo el propio Dessalines: he vengado a América. De hecho, según el historiador Tomás Madiu, durante los últimos años de la Guerra de la Independencia, los rebeldes también llegaron a llamarse, por un tiempo, Incas o Hijos del Sol, en honor a los nativos del actual Perú, y luego cambiaron su nombre al de Ejército Indígena. Desde 1804, el nombre Haití pasó a representar ese origen compartido, uniendo simbólicamente a indígenas y africanos, como pueblos marcados por el mismo sufrimiento. Antes de decidirse por el nombre Haití, Dessalines utilizaba constantemente Saint-Domingue, pero de un mes a otro lo eliminó por completo. ¿Por qué ese cambio tan drástico y tan repentino? ¿Qué pasó? En los últimos días de diciembre de 1803, Jean-Jacques Dessalines ordenó a sus secretarios redactar el acta definitiva de independencia, que sería leída en público el 1 de enero. Fue entonces cuando surgió una cuestión clave: el nombre del país, porque Saint-Domingue ya no era aceptable. Ese nombre estaba marcado por la esclavitud, por el dominio francés y por décadas de violencia contra el negro. Mantenerlo habría sido una ofensa
para quienes habían luchado por su libertad. El ambiente era de odio total hacia Francia y hacia todo lo que recordara ese pasado colonial. Según el historiador haitiano Tomás Madiu, uno de los secretarios de Dessalines llegó a decir: para redactar el acta de nuestra independencia, hace falta la piel de un blanco como pergamino, su cráneo como tintero, su sangre como tinta y una bayoneta como pluma. A lo que Dessalines respondió: eso es precisamente lo mismo que yo siento. Y es en ese contexto que se decide borrar todo lo que estuviera relacionado con Francia, incluyendo el nombre del país. Haití no estaba ligado ni a Francia ni a la esclavitud, sino a un pasado anterior a la conquista europea. Hay una pregunta que ustedes tal vez no se han hecho, y esto es lo más extraño y lo más confuso de todo, porque Dessalines y gran parte de su ejército venían de la esclavitud y no se habían educado formalmente. Así que ¿de dónde sacaron ellos esas historias y ese nombre? ¿Cómo sabían sobre la existencia de los taínos? Esto es mucho más interesante todavía. Durante la Revolución Haitiana, la sociedad estaba profundamente dividida. Los dos grupos más importantes eran los negros y los mulatos. Los negros eran en su mayoría esclavos africanos o hijos de esclavos nacidos en la isla. Constituían el grupo más numeroso y el que más sufría la violencia del sistema colonial. Los mulatos eran personas de origen mixto, europeo y africano. Tenían acceso casi exclusivo a la educación y algunos incluso estudiaron en Francia. Muchos pertenecían a una familia que hacía tiempo que había salido de la esclavitud. Poseían propiedades y en algunos casos también poseían esclavos. Las luchas de ambos grupos no eran las mismas. Mientras los negros peleaban por la libertad, los mulatos reclamaban igualdad de derecho con los blancos y temían perder su posición social. No querían ser tratados como negros. Compartían ideas europeas y despreciaban la cultura africana, el vudú y sus bailes. Preferían hablar francés antes que creol. Por eso muchos negros esclavos veían a los mulatos como parte del mismo sistema que los oprimía. Esas diferencias causaron enemistad entre ambos grupos. Pero la guerra contra Francia terminó empujando a ambos grupos a unirse frente a un enemigo común. El temor de volver a ser esclavizados los obligó a dejar de lado sus diferencias. En ese ambiente tan complicado era que se estaba decidiendo el nombre del país. Como los mulatos tenían mayor educación formal, los líderes revolucionarios negros solían integrarlos a su entorno cercano como secretarios, encargados de redactar documentos importantes. Algunos de los secretarios del general Dessalines eran mulatos formados en Francia, y es muy probable que conocieran obras históricas donde se mencionaba el antiguo nombre de la isla, Haití. Algo curioso es que el nombre Haití ya había aparecido escrito antes de la independencia. A finales del siglo XVIII, dos franceses lo utilizaron en folletos y cartas para referirse a la colonia o sus habitantes. Esto demuestra que ese nombre no fue idea de una sola persona. Era un nombre que ya se conocía dentro del entorno cercano de Dessalines, gracias a libros, lecturas y conversaciones de una élite educada. Ese nombre fue bien recibido por una élite mulata, que no se sentía identificada ni con Europa ni con África, y que buscaba construir una propia identidad para el nuevo estado. Todo indica que la iniciativa de adoptar ese nombre
vino de ese grupo dirigente, porque de los 37 oficiales que firmaron el Acta de Independencia, más de 2/3 eran mulatos, y ninguno había nacido en África. El cambio de nombre a Haití fue un acto profundamente simbólico. Expresaba la esperanza de fundar una sociedad nueva y libre. Así que ciertamente el pueblo haitiano estaba conectado con el pueblo taíno. Son sus verdaderos herederos, pero de manera simbólica. Porque no existe una conexión histórica real entre taínos y haitianos. Pero si Haití no tiene nada que ver con los taínos, ¿por qué en la actualidad la historia que cuentan es diferente? ¿Por qué dicen que tienen sangre indígena y que ellos son herederos de ese pueblo? Eso comenzó cuando algunos intelectuales haitianos comenzaron a manipular algunos datos para vincular histórica y biológicamente a su pueblo con los taínos. El primer libro que intentó construir la historia de los haitianos indígenas fue el de Emily Now, publicado en 1837, llamado Historia de los Caciques de Haití. Pero eso podemos verlo en el próximo video. Si este documental llega a 4000 me gusta antes del miércoles 11 de febrero, publicaré la segunda parte ese mismo día. Si quieres ayudarme a financiar este proyecto de difusión de historia dominicana, apóyame con tu aporte en Patreon. Hasta con $1 me estás ayudando bastante. Te dejaré el link en los comentarios y te suplico que le des a me gusta a este video. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 p.m.